Aleluya, paz de Cristo, iglesia, Dios los bendiga. Ahí donde está en su casa, le vamos a invitar a que levante sus manos en esta noche. Aleluya, tú eres digno, Señor. Digno de recibir nuestra alabanza, aleluya, nuestra adoración. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Vamos a levantar tus manos ahí donde estás, díselo. Y hay una opción aquí, díselo. Aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si estás enfermo en esta noche, díselo. Hay una unción, hay una unción aquí cayendo sobre mí y llenándome y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Díselo así. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Levanta tu voz y díselo. La unción está obrando en mí, haciéndome libre.
haciéndome libre. Él te libra, díselo, y me libra de todo temor. Aleluya. Y me libra de todo temor. Levanta tu voz y díselo. Él me libra de todo temor. En el nombre de Jesús. 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 Y me libra de todo dolor. Él te sana en esta noche, díselo. Él me libra de todo dolor. Oh, sí, Señor. Y me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y haciéndome libre. Haciéndome libre. Díselo así. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Vamos, díselo. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Fue para aquel que me amó. Díselo, hermoso eres, hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Sí, Señor. Vamos, díselo. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para ti, mi Rey, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Díselo. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío.
eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres el anhelo de nuestro corazón, Señor. Te alabamos, Señor. Oh, dile, hermoso eres. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres esa fuente, Señor, díselo. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Aleluya. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Qué hermoso tiempo de adoración, de alabanza hemos pasado. Nada mejor que estar en la presencia del Señor. Quiero compartir con ustedes solamente un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Hebreos 12:15. El apóstol Pablo nos recomienda, hermanos, fíjense bien, tengan mucho cuidado, dice, miren bien. No sé que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura puede afectarte, como en este caso, ¿verdad? El ejemplo que a continuación se menciona es Esaú, que por esa raíz de amargura de Esaú dejó de alcanzar la gracia y perdió algo tan valioso como era la bendición paterna de la primogenitura. Así que, hermanos, no permitamos que en este tiempo la amargura, la tristeza, la soledad nos angustie, ¿verdad? Fíjate bien, dice el apóstol Pablo, no dejes que ninguna raíz de amargura brotando te impida o te estorbe, y además esa raíz de amargura puede contagiar a otros, y dice y que dejemos de alcanzar la gracia del Señor. Amén, hermanos. Nos vamos a gozar en la palabra del Señor. Indudablemente nuestro hermano Ramiro nos trae un poderoso mensaje y vamos a estar muy atentos a él. Que Dios me los bendiga y atentos a la palabra del Señor. Padre Cristo, hermanos, Dios los bendiga a todos en esta hermosa tarde. Nos alegramos de poder nuevamente encontrarnos a través de estos medios. Agradecemos a nuestro pastor que nos da la oportunidad de poder traer la palabra del Señor a sus hogares. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que pueden conectarse, pueden tener allí ese espacio, ese momento para poder reunirnos y de alguna manera a distancia gozarnos en el mismo espíritu. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio. Estamos agradecidos con Dios porque hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí Él ha sido fiel, amén, a su palabra, fiel a sus promesas, y de eso nosotros tenemos garantías, amén, de parte de Dios. Pedimos a Dios por los hermanos que están pasando alguna situación, que estén en el hospital o estén pasando necesidad. Pedimos por cada uno de ellos que Dios envíe hasta ahí donde se encuentran una palabra de bendición, una palabra de sanidad en la vida de cada uno de ellos. Sabemos que algunos hermanos muy apreciados por nosotros están en procesos. Pedimos a Dios que llegue hasta ahí, que envíe su palabra y ellos puedan ser restaurados, amén, ellos puedan salir de esa situación difícil, amén. Bendecimos sus vidas desde ya. Agradezco a nuestro pastor y en esta oportunidad Dios me ha permitido traer hasta ustedes este mensaje. Yo haciendo una reflexión, escuchando por allí alguna alabanza, allí alguna palabra, lo importante, lo crucial que es que tengamos nosotros acceso directo a la presencia de Dios. Lo importante que es que cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios en oración, que nos acerquemos a Él
amén, en ruego, Él esté ahí para escucharnos. Qué importante es que nosotros estemos conscientes, amén, que Dios dice su palabra que Él está atento al clamor de sus hijos, amén. Y esas son unas garantías preciosas de Dios, amén, que estemos donde estemos, la situación que sea, Él está ahí. Bendito su nombre para siempre. En esta oportunidad quisiera que usted me acompañara en esta hermosa tarde, abriendo su Biblia, si tiene allí la oportunidad, allí en el Isaías capítulo 59, en el nombre del Señor. Dios hablando aquí al pueblo de Israel, los lleva a un momento de confrontación. Posiblemente ellos se encontraban en un pensamiento y cuestionarían quizás el porqué de las cosas. A veces más de alguno nos hemos encontrado en esa situación que nos hemos preguntado, amén, ¿por qué es que Dios no ha respondido? ¿Que por qué Dios no ha hecho esto o aquello? En esta oportunidad Dios les habla muy claro al pueblo de Israel, les hace ver de unas verdades tremendas, porque posiblemente el pueblo de Israel se encontraba en un pensamiento estancado, en un pensamiento pero muy carnal, muy humano, muy céntrico, muy de alguna manera muy vano, un pensamiento hueco que ellos les llevó a esta situación. Qué triste es cuando vemos a gente o a conocidos que llevan su vida pensando de una manera totalmente errática, totalmente contradictoria a lo que dice la palabra del Señor, y encima de eso justifican ellos su forma de pensar y su forma de vivir. Pero en esta oportunidad el profeta Isaías, hablando Dios a través de él, lleva al pueblo a una reflexión y les hace ver la gravedad de las cosas, lo grave que ellos están viviendo de una manera, y es a través de este capítulo que Dios externa su sentimiento hacia ellos. Dios les hace ver lo que posiblemente ellos no querían ver. Posiblemente ellos habían justificado muchas de las cosas que ellos hacían. Posiblemente ellos habían acostumbrado sus vidas a todas estas cosas. Y Dios de antemano hace una afirmación tremenda. Dios hace una afirmación preciosa, iniciando en el versículo 1 del capítulo 59 de Isaías. Y Dios dice de la siguiente manera: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Nuevamente lo leo, dice: he aquí que no se ha acortado, que no se ha quitado, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado. En otra versión dice: ni se ha endurecido su oído para oír. Dios por delante les hace esta aclaración y les dice: yo sigo siendo Dios y sigo extendiendo mi mano para salvar. Yo sigo estando atento, mi oído no se ha agravado para no escuchar. Dios les hace ver en este capítulo cosas tremendas, pero Él quiere que de antemano ellos sepan de que Él no ha acortado su mano. Dios no ha recortado, Dios no ha hecho hacia atrás su mano para salvar, ni tampoco su oído se ha agravado, se ha endurecido para no escuchar. Esas son las cosas que nosotros podemos en este día sentirnos privilegiados de parte de Dios, que cuando nos hincamos, cuando nos arrodillamos ante su presencia, Él está ahí para escuchar nuestro clamor. Él está ahí, aleluya, extendiendo su brazo para traer salvación, para traer rescate, para traer ayuda, aleluya, a aquel que le clama. Y Dios les hace esta declaración, les hace una afirmación a ellos y les dice de antemano que Él, como es Dios, sigue extendiendo su brazo para salvar. Su brazo no ha sido acortado, ni tampoco su oído se ha agravado para no oír.
Dios les hace ver que a pesar de la situación que ellos estaban viviendo, no era porque Dios había acortado su brazo para no salvarles, no era porque Dios había cerrado su oído para no escucharles, sino que Dios les habría de enseñar las razones por las que ellos se encontraban en esta situación. Y Dios por delante, como carta de presentación, les dice que Él sigue siendo el Dios que salva, el Dios que trae salvación, y sigue siendo el Dios que escucha, aleluya, y su oído sigue estando atento. Oh, entonces, ¿por qué razón ellos se encontraban en esta situación? ¿Por qué razón ellos no recibían respuesta? ¿Por qué razón ellos se encontraban en esta situación? Si Dios sigue escuchando, si Dios sigue extendiendo su brazo para rescatar. Oh, es que Dios les tiene que llevar a este momento. Y en el versículo 2 les hace ver, aleluya, lo que está sucediendo con ellos. Les hace ver el por qué, aleluya, ellos no han recibido respuesta de Dios. El por qué, aleluya, Dios no los ha salvado, aleluya, sino que algo sucedió ahí. Algo está pasando en estas vidas. Y Dios les hace ver en el versículo 2, les dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Qué palabra tan tremenda Dios por delante les lanza y les hace ver el por qué no recibían respuesta, el por qué Dios había, aleluya, no enviado respuesta hacia sus clamor, hacia su necesidad. Era porque ellos habían creado una división, era porque ellos habían levantado una división, una pared entre Dios y ellos. Y era su iniquidad, era su forma de vida, que ellos se habían, aleluya, desviado de los decretos de Dios, de su ley, y ellos habían levantado una división, una pared entre Dios y ellos. Dios sigue siendo el Dios que escucha. Él sigue siendo el Dios que rescata, aleluya, porque esa es su carta de presentación. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová. Si alguien por ahí puede decirlo, Dios dice por delante: yo no he recortado mi brazo, yo no he cerrado mi puño, yo no he cerrado mi oído al clamor, sino que ustedes mismos, vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Dios y vosotros. Qué terrible situación se encontraban estas personas. Ellos posiblemente en algún momento clamaban a Dios, buscaban respuesta de Dios y no había respuesta. Qué triste es saber cuando una persona no recibe respuesta a una necesidad o alguna situación que esté viviendo. Qué triste es saber que a alguna persona Dios no le envíe respuesta. Ellos se encontraban en esta situación. Dios no había enviado respuesta a sus plegarias, a su clamor, porque ellos se encontraban en una iniquidad. Ellos se encontraban en una vida pecaminosa, en una vida deshonrosa ante los ojos de Dios, y ellos habían levantado una división, habían levantado una pared entre Dios y ellos, y no había modo que Dios les escuchase. Y Dios se lo dice a ellos: yo sigo escuchando, no se ha grabado mi oído, no he cerrado mi oído para el clamor, no lo he cerrado, mi brazo sigue extendido para salvar, pero ustedes han hecho división entre ustedes y yo. Han hecho ustedes una pared entre vosotros y vuestro Dios, y son sus iniquidades. Su pecado ha hecho división entre vuestro Dios y vosotros. Qué triste, hermano, es saber que cuando una persona se encuentra en una situación, no reciba respuesta. Simplemente el imaginárnoslo nosotros, que alguien esté buscando una respuesta y no llegue jamás a esa respuesta. Es triste simplemente imaginárnoslo. Es triste el imaginar que Dios no envíe respuesta.
el pueblo de Israel se encontraba en esa situación. Dios no enviaba respuesta a su necesidad. Dios no enviaba respuesta a su situación. Pero no era porque Dios no quisiese. Él está presto, Él está allí para enviar respuesta porque Él lo dice. Porque Él es Dios. Y lo que más le llena al Señor es enviar respuesta a la necesidad de sus hijos y de sus hijas. Aleluya. De esa manera inicia este capítulo. He aquí, sin lugar a duda, que Dios no ha cortado su brazo para salvar. Él sigue siendo el Dios de la salvación. Él sigue siendo el Dios que salva, aleluya. Y tampoco su oído se ha agravado. Tampoco su oído se ha cerrado para escuchar el clamor. Pero cuando el clamor surge de una necesidad y un reconocimiento, cuando reconocemos que sin Él no somos nada, cuando reconocemos que las situaciones no van a cambiar, si Dios no interviene, si Él no mueve su brazo de poder, su mano, aleluya, sanadora, no va a suceder nada. Qué triste y qué caótica es la situación de aquellos profetas de Baal. Ellos sí que jamás iban a recibir respuesta porque estaban clamando a un Dios falso. Estaban buscando respuesta de un ídolo. Pero a ellos jamás se les iba a responder nadie porque no estaban clamando al Dios que da respuesta, al Dios de Israel, aleluya. Pero aquí se encontraban en una situación totalmente diferente. El pueblo de Israel había entrado en una situación de iniquidad, de una situación de pecado. Y pecado desvergonzoso, pecados graves que habían ellos entrado, y Dios se los hace ver a ellos. El por qué es que ellos no recibían respuesta de Dios, el por qué el cielo estaba cerrado para ellos, Dios se los hace ver en este capítulo. Oh, déjame decirte una cosa, hermano, que una cosa que Dios le trae satisfacción es enviar, aleluya, respuesta a la necesidad de sus hijos. Él estará atento al clamor de ellos, aleluya, porque dice la palabra que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, bendito su nombre para siempre. Pero ellos se encontraban totalmente excluidos de alguna respuesta de Dios. Así como Jesús cuando entró a aquella aldea, que no se le permitió hacer un solo milagro por la dureza del corazón de esas personas. Él se duele. Dios se duele cuando no lo reconocemos como que Él es el que hace posible todas las cosas. Como no lo reconocemos cuando Él es el que abre, aleluya, las ventanas de los cielos y derrama bendición, aleluya, a todos sus hijos. Pero ellos habían hecho división entre su Dios y ellos. Y sigue diciendo el versículo 2: y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Qué triste, qué triste, qué triste es el imaginarnos que Dios había vuelto su rostro a otro lado. Porque ellos, su pecado había hecho esto como un resultado, aleluya. Dios, en su naturaleza, es un Dios que da, es un Dios generoso. Pero ellos habían hecho que Dios voltease su rostro a otro lado para no oír, para no escuchar. Déjame decirte, hermano, que sería triste y lamentable que cuando tú y yo doblemos nuestras rodillas no recibamos respuesta. Sería triste y lamentable que cuando nosotros vengamos a Dios y Dios voltee su rostro hacia otro lado para no oír. Yo pienso que esa sería la tragedia más grande del ser humano, el que Dios voltee su rostro hacia otro lado para no oír. El pueblo de Israel se encontraba en esta situación. Dios había vuelto su rostro hacia otro lado por la gravedad del pecado que había en el pueblo de Israel.
Y Dios, aleluya, que es un Dios, como dice su palabra, que de Él recibimos todo, toda buena dádiva, todo un perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Él es un Dios que está dispuesto a derramar hasta que sobreabunde. Pero aquí Él había volteado su rostro para no oír. Qué triste se encontraba este pueblo en esta ocasión. Dios había volteado su rostro hacia otro lado. Y Él les hace ver las razones. Él les hace ver a ellos las razones por las que Dios no había mandado respuesta, por las que Dios no les había tomado en cuenta su clamor ni sus palabras. Y les denota gravemente en este versículo 2 que vuestras iniquidades, sus pecados los habían llevado a esta situación donde Dios no los volteó a ver, donde Dios totalmente cerró los cielos para no escucharlos. Y en el versículo 3 sigue diciendo el profeta: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. De esta manera minuciosa el profeta les hace ver la gravedad, que hasta sus mismos dedos estaban llenos de pecado, llenos de inmundicia. Sus manos habían derramado sangre y sus dedos estaban llenos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. Este pueblo se encontraba en una situación totalmente ajena a lo que Dios esperaba de ellos. Totalmente se habían dejado ir por la influencia de los pueblos vecinos y habían entrado en una vida de pecado, de desenfreno. Y Dios les hace ver esto. Así como Dios los entregaba ante sus enemigos por la misma desobediencia y el pecado de ellos, Dios en esta ocasión no les envía respuesta. Dios cierra en los cielos para ellos. Y la situación de ellos aún más se agrava, aún se pone más terrible. Y dice: no hay quien clame por justicia. No hay quien busque hacer lo justo. No hay quien busque que haya equidad entre ellos. Imagínate un país, una ciudad, una familia, donde la justicia sea el gran ausente, donde la justicia no se sepa, no se ejerza. Dios les hace este reclamo: no hay quien clame por justicia. No hay quien levante la voz y diga: estamos mal, nos hemos apartado de Dios, hemos dejado sus leyes. No hay quien clame por justicia. No hay quien juzgue por la verdad. No hay quien diga buscar la verdad. Vivían en la mentira, vivían en la injusticia, vivían en la iniquidad. Y aún ellos se preguntaban: ¿por qué Dios no nos contesta? ¿Por qué Dios no nos salva de nuestros enemigos? No nos da la victoria cuando salimos a las guerras. Porque ellos habían hecho división entre vuestro Dios y vosotros. Así de claro Dios les hace ver las razones por las que Dios los había entregado a sus enemigos. Porque se habían ido por el desenfreno del pecado, el desenfreno de la vida pecaminosa, una vida inmoral. Y sigue diciendo el versículo 5: ponen huevos como de aspides y tejen telas de arañas, y el que comiere de sus huevos morirá, y el que los aplastare saldrán basiliscos. Era tan grave la situación que Dios los compara inclusive como aquel que pone huevos como una serpiente. Los degrada a lo más figurativo, que es una serpiente. Y aquel que come huevos de serpiente como si fuera veneno.
Dios los lleva a esa comparación porque habían dejado todo el mandamiento de Dios. Sus telas no sirven para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Dice, sus obras son obras de iniquidad. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Hablando acerca de lo podrido, lo que un ave va y come un animal muerto. Así eran las obras de ellos para Dios. Como aquel que vive una vida desenfrenada en el pecado, totalmente ignorando lo que Dios dice de él y lo que espera de él. Pero esto que aplica a nosotros, esto que aplica a mi vida, el yo hacer un momento de reflexión y darme cuenta de que vale más vivir una vida agradando a Dios, porque cada vez que yo me hinco, postro mis rodillas, Dios está ahí para escuchar mi clamor. Dios está ahí para mandar respuesta. Qué bonito es saber que cuando nos unimos en oración, Dios envía respuesta a alguna necesidad que esté pasando a un hermano aquí o en otro país o en otro lugar. Porque son las garantías de que Dios nos da, que cuando nosotros nos arrodillemos, sus oídos están atentos. Qué gran privilegio tenemos nosotros de saber que en el Dios que creemos es un Dios que escucha y contesta la oración. Qué precioso es nuestro Dios, aleluya. Sigue diciendo en el versículo 7, sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento en sus caminos. Este pueblo se encontraba en el desenfreno total. Sus pies corrían hacia el mal. Era su forma de vida. Se apresuraban a derramar sangre inocente. Qué terrible es imaginarnos. Lo hemos visto posiblemente en algunos lugares del mundo donde la gente vive de esta manera. El inocente es atropellado, sus derechos de la vida le son quitados a una vida temprana porque viven en esto, apresurados para derramar sangre. Oh, hermano, déjame decirte una cosa. Qué bonito es saber que nosotros tenemos a un Dios que responde, a un Dios que da respuesta a la necesidad de sus hijos. Son las garantías que tenemos en su palabra, aleluya. Así como le dijo al profeta Jeremías, tú solamente clama a mí y yo te responderé, aleluya. Y te enseñaré cosas grandes y profundas. Ese es el Dios en que nosotros creemos y servimos. Un Dios que escucha y responde al clamor, a la necesidad de sus hijos. Qué bonito es saber que cuando nos postramos ante Él, Él está ahí atento a nuestro clamor. Si me puedes acompañar allí en la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 11, en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 12, aleluya. Dice de la siguiente manera: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Sus oídos atentos a sus oraciones. Aleluya. Qué privilegio tan grande es el nuestro, que el Dios que servimos, el Dios en que hemos creído, Él está atento, aleluya, a nuestras oraciones. Que cada vez que nosotros nos postremos ante Él, tengamos la plena seguridad que Él está escuchando y que Él enviará respuesta, aleluya, según Él sea su beneplácito. Pero qué importante saber que cuando yo me postro ante Dios, Él está ahí para escucharme. Y no estar como el pueblo de Israel, que Dios había volteado su rostro hacia otro lado para no escucharles, porque ellos habían levantado una muralla
entre Dios y ellos. Y fue una vida de iniquidad, una vida de pecado. Déjame decirte, hermano, que nosotros, esa debe ser nuestra gran preocupación. Que cuando nosotros nos postremos ante Dios, Él nos escuche. Que cuando nosotros nos doblamos nuestras rodillas, Él nos escuche. Esa debe ser nuestra necesidad. Saber, asegurarte que Dios está allí para escucharte. Sentirlo muy dentro de ti, muy dentro de tu ser. Aleluya. Que cuando nos postremos ante Él, Él está allí para escuchar. Posiblemente la respuesta tardará, así como le tardó a Daniel. Pero Él enviará la respuesta a su tiempo. Él enviará la respuesta, aleluya. Porque Él dice su palabra que no deja a sus hijos que sean avergonzados. Bendito a todo aquel que en Él confía. Bendito su nombre para siempre. Qué precioso es nuestro Dios. Hasta aquí Dios les hace ver al pueblo de Israel lo grave, las consecuencias de haber ellos hecho todas estas cosas, que Dios no haya enviado respuesta a sus súplicas. Porque ellos habían levantado muralla, habían hecho división entre su Dios y ellos, y fue su iniquidad. Dios les afirma y les dice: yo sigo siendo el Dios que salva, yo sigo siendo el Dios que rescata, sigo extendiendo mis brazos hacia ustedes, no he cerrado mi oído a su clamor, pero ustedes han hecho división entre ustedes y yo. Ustedes han hecho que yo voltee mi rostro hacia otro lado por su pecado, por su forma de vivir, por su vida tan pecaminosa. Qué triste saber que cuando uno matiza ciertas cosas y a veces las justifica, posiblemente no sabemos que en su momento esas cosas estorbarán a nuestro clamor, la respuesta de Dios hacia nuestra vida. El apóstol lo denota un poco y dice que no hemos recibido lo que hemos pedido porque lo hemos pedido mal. Obviamente Dios no te va a dar algo que tú no puedas administrarlo, que tú no puedas darle un uso correcto, aleluya. Pero Él, obviamente, Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de tus necesidades y de mis necesidades. Dice su palabra, aleluya, que así como Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y trae su lluvia sobre justos e injustos, son las garantías que tenemos de Dios, que cuando nosotros, aleluya, nos postremos ante Él enviará respuesta a nosotros. Dice su palabra que sus ojos están sobre los justos. No dice sobre los injustos, sobre los pecadores. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Es que es un Dios que está al cuidado. Así Dios quería estar al cuidado de ellos en esta ocasión, pero ellos habían hecho división por su iniquidad y por su pecado. Qué triste saberlo, que Dios voltea su rostro hacia otro lado para no oír. Déjame decirte, hermano, que cualquiera que esté en esa situación está en un grave problema. Está en un grave problema, ¿sabes por qué? Porque si Dios te ha dejado a la deriva, si Dios no ha enviado respuesta a la necesidad, estás a la deriva. Es tu último recurso, aleluya. Es el único recurso, mejor dicho. Dios, aleluya, su respuesta. Por eso dice en Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Básicamente es decirle al pecador: si tú crees que Dios no existe y vives de esta manera, pues te vas a llevar un gran chasco cuando descubras que dice Dios existe. Dios, vas a caer en manos de un Dios vivo. Va a ser una horrenda cosa el saber que sí existe.
Pero como nosotros sabemos, aleluya, y hemos creído en Él y sabemos que Él está con nosotros, tenemos la seguridad que cuando levantamos nuestras manos, cuando abrimos nuestra boca, Él está ahí para escuchar y para enviar respuesta. Bendito su nombre para siempre. Hasta aquí Dios les hace ver su grave situación. En el versículo 8 ya hay un giro en esta historia. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, ya hablando el pueblo de Israel, dice, no conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. En el versículo 9 es donde ellos denotan esto. Dice, por esto se alejó de nosotros. Fíjese lo que dice, por esto se alejó de nosotros. No dice se alejó de vosotros. Ellos ya se encontraban en un momento de reflexión. Se habían dado cuenta de lo grave de las cosas. Que Dios, así como Él es un Dios santo y habita en la santidad, y no podía Dios enviarle respuesta porque vivían una vida pecaminosa, Dios les hace ver, dice, por esto se alejó de nosotros. Ellos están reconociendo y se están dando cuenta de que, con razón nos fue como nos fue. Con razón nos sucedieron estas cosas. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia. Esperábamos luz. Ellos hablando, esperábamos luz, pero nos alcanzó, pero he aquí tinieblas, resplandores, y andábamos en oscuridad. Fíjese cómo está esto. Ellos estaban buscando luz, buscando algo, buscando guía. Dios, respóndenos. Dios, danos dirección. Y viviendo ellos en una vida de pecado y de iniquidad. Y Dios no les daba luz, Dios no les daba respuesta, sino que les venía tinieblas. Buscaban resplandor, buscaban que se les alumbrase su camino, buscaban que Dios los guiara, y se encontraban en oscuridad. Es que Dios no iba a anteponer lo que estaba pasando con ellos. Dios no les iba a decir, ok, está bien, les voy a contestar a ver si cambian, a ver si mejoran sus vidas. No, Dios los hizo ver en el hoyo que habían caído. Dice que estaban como ciegos, dice, palpaban la pared como ciegos y andábamos a tientas sin ojos, tropezando al mediodía como de noche, estábamos en oscuridad, en oscuros lugares como muertos. Ellos se dieron cuenta de lo triste de su situación, que en pleno día, a la luz del sol, ellos se encontraban como ciegos, no tenían dirección, no tenían guía. No había quien los guiara, porque ellos habían justificado toda su vida de injusticia, de hablar mentira, de hablar vanidades. Eso lo dice en el versículo 4. Dice, no hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Eso lo podemos aplicar a hoy en día, hermano. Posiblemente eso aplica más al estilo de vida de mucha gente hoy en día. Confían en vanidades y confían en vanidad y hablan vanidades. ¿Sabes eso qué significa, hermano? Aquella persona que solamente habla de sus logros, de su casa, de esto, del otro. Yo hice, fui para allá, vine y traje. Dice, confían en vanidad. Yo tengo buen trabajo, no me preocupo el día de mañana qué he de traer. Tengo ahí mi cuenta de ahorros, tengo aquí, tengo allá. Confían en vanidad y hablan vanidades. Así se encontraba el pueblo de Israel, justificando su estilo de vida y a la misma vez haciéndose justos ante Dios. Por eso ellos se dan cuenta que se encontraban en una oscuridad total, se encontraban en tinieblas total, porque ellos habían hecho división entre Dios y ellos.
El pecado divide al hombre de Dios. El pecado divide al hombre de Dios. Cuando el pecado surge, cuando el pecado toma lugar en una persona, le sobregana y lo lleva, él levantó una muralla y Dios no va a responder. Pero qué bonito, qué precioso es saber que nos podemos nosotros postrar ante Dios y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Ya quisiera cerrar con esto, hermano, pero antes que nada, al finalizar, estaremos haciendo una oración muy poderosa. En el versículo 12 dice lo siguiente, hablando acerca de ellos de la reflexión, dándose cuenta de lo grave que había sucedido en sus vidas. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, ellos hablándole a Dios, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque contra nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Porque nuestra rebelión se ha multiplicado delante de ti y nuestros pecados atestiguan en contra nuestra. Ellos se daban cuenta, hermanos, que ellos habían caído en una situación de pecado y sus mismos pecados estaban atestiguando en contra de ellos para con Dios. Por eso que Dios no enviaba respuesta a sus vidas. Yo en esta oportunidad, hermano, te quiero decir lo siguiente. Qué grande privilegio tenemos nosotros. No hay otro pueblo en la tierra que tenga este privilegio de que el Dios que servimos es un Dios que da respuesta, que trae solución, que extiende su brazo para salvar. No hay otro en el mundo. Porque nosotros entendemos a través de su palabra, aleluya, que así como el hombre ha buscado por muchos lugares dioses de todo tipo, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios nuestro, aleluya. Y Él es el Dios que trae salvación. Él es el Dios, aleluya, que salva. Y qué precioso es saber que cuando nos arrodillamos ante su presencia, Él está ahí para escucharnos. Qué garantía tan grande es esa, hermano, que cuando tú te postras, Dios escucha tu clamor. Toma ventaja de ese privilegio y pídele al Señor, aleluya, que intervenga en tu vida, que te ayude a salir del hoyo si es que te has estancado, que te ayude a seguir adelante, aleluya, hasta la soberana vocación, hasta el blanco perfecto que es Cristo. Estamos en tiempos difíciles, tiempos adversos. ¿Quién se imaginó que esto iba a suceder algún día? Pero Dios sigue estando con nosotros y eso es lo más precioso. Acompáñame en esta oración. Quisiera orar por ti, por tu familia, para que Dios bendiga tu vida. Tú que estás ahí en tu hogar, posiblemente distraído por los afanes, por lo que debes hacer mañana, detente, hermano, y toma un momento y busca a Dios en oración. Señor, envía palabra de bendición a tus hijos donde siquiera que se encuentren. Bendice sus vidas, ayúdalos, oh Dios, a seguir adelante, Padre. Permítenos, oh Dios, aleluya, confrontarnos con nuestra realidad, darnos cuenta que sin ti no podemos avanzar, Señor. Y gracias por el privilegio de que tú nos escuchas, de que tú envías respuesta a la necesidad de tus hijos cuando clamamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Dios mediante nos estaremos viendo el domingo con la ayuda del Señor. Y ánimo y adelante. Dios me los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya, tremendo mensaje hemos escuchado. Dios bendiga a nuestro hermano Ramiro, que el Señor lo siga usando, que el Señor lo siga ungiendo con su bendita unción para que podamos seguir oyendo ese mensaje. Le dije al hermano, hasta parece que estás predicando en convención, hermano. Así que Dios bendiga a nuestro hermano y agradecemos a Dios por este hermoso mensaje. Antes de despedirnos, hermanos, solamente quiero darles un par de anuncios. Estaremos arrancando el mes de noviembre con clases prebautismo.
Las vamos a estar realizando en inglés y en español. Caleb va a estar dando las clases en inglés, prebautismo, referente a qué es el bautismo, doctrina básica y todas esas cuestiones. Y yo la voy a estar dando en español. Así que hermanos, pues les anunciamos para que haga planes. No necesariamente estas clases son para los que se quieran bautizar. Si usted tiene planes de bautizarse un año después o lo que sea, puede tomar las clases de cualquier manera. Si usted no es bautizado o si algún joven no es bautizado y quiere tomar las clases para que ya esté certificado y que conozca para qué es el bautismo, estaremos arrancando los días miércoles en el mes de noviembre, de 7 a 9, de 7 a 8 serán en inglés y de 8 a 9 serán en español. Así que hermanos, pues muy atentos a estas clases y por favor regístrese, una llamadita por teléfono a mi celular, al de mi esposa o al de Caleb, y de esta manera ya nosotros podemos tener un preregistro sobre las personas que van a asistir a las clases pre-bautismos. Amén. Que Dios me los bendiga. La intención es también ya para el mes de diciembre, enero a más tardar, pero creo que diciembre, los que estén en condiciones de bautizarse, pues ya los vamos a estar bautizando en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, Dios les guarde y con la ayuda del Señor nos vemos el domingo. No olvide registrarse. Hemos estado pasando un hermoso tiempo en el Señor, tenemos un excelente clima, así que hermanos, pues vamos a gozarnos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Ánimo, Dios me los bendiga. Adelante en el nombre de Cristo.